Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 33 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 a 20. Los justos triunfarán en el día del Señor. Malaquías es un profeta anónimo que se presenta con un nombre teofórico que significa mensajero de Dios. Vive en el periodo posexílico y tiene la misión de anunciar la presencia y la intervención de Dios en medio de su pueblo. Es que los judíos que habían retornado del exilio confiaron en la palabra de los profetas que les habían prometido un reino de paz y de justicia en Israel, pero cuando volvieron encontraron una sociedad injusta. Había ladrones, abusos, violencia contra los más débiles, etc. Y esto hace que ellos pierdan su confianza en Dios y en sus profetas. Malaquías comprende que en estas circunstancias el pueblo no necesita reproches, sino palabras de consolación y de esperanza. Él quiere infundir ánimo, invitando a permanecer fiel al Señor, porque Él muy pronto intervendrá. Miren que llega el día ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Ese día futuro los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz, dice el Señor Todopoderoso. Pero a los que respeten mi nombre los alumbrará el sol de justicia que sana con sus alas. El Señor ha decidido castigar a los malvados y hacer triunfar a los justos. Quiere provocar un gran incendio y enviar un gran diluvio de fuego. Los que cometen injusticias serán quemados como paja, mientras que los justos los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. El sol que tiene alas es un símbolo que se encuentra en el antiguo Egipto e indica protección y poder. Los judíos retomaron esta imagen, la utilizaron en algunos sellos reales y finalmente Malaquías la aplica al Señor. Nuestro pasaje insiste sobre el fuego devorador para indicar el día en que intervendrá el Señor. El profeta Joel habla de un trastorno cósmico para aquel día. El sol y la luna se oscurecen, los astros retiran su resplandor. Mientras que el profeta Sofonías añade más detalles. Ese día será un día de cólera, día de angustia y de aflicción, día de destrucción y desolación, el día de la cólera del Señor, cuando acabe cruelmente con todos los habitantes de la tierra. Los profetas utilizan una serie de imágenes que desde luego no se pueden interpretar al pie de la letra. No se trata de una información de lo que sucederá al final de los tiempos, sino de un lenguaje apocalíptico cuyos orígenes se encuentran en el Primer Testamento, pero sobre todo en la llamada literatura apocalíptica que tuvo su auge en tiempos de Jesús y de los apóstoles. Por consiguiente, la ira de Dios es un antropomorfismo que es frecuente en la Biblia y que indica el amor de Dios incontenible por la humanidad que está sufriendo. Con esta imagen, Malaquías quiere recordar a su pueblo la seriedad del amor de Dios, porque Él está involucrado en la historia humana y por tanto, finalmente se verá su victoria contra todo mal y contra todos los obstáculos que se opongan a su obra de salvación. Naturalmente que el fuego no se aplica a las personas, sino que se lanza contra todo aquello que atenta contra la vida plena del ser humano, la injusticia, la envidia, el orgullo, la codicia, los odios, la violencia, la corrupción, etc. Con esta imagen se indica la intervención de Dios para poner fin a toda forma de mal, así como ninguna hierba seca puede escapar de las llamas de la hoguera. Del mismo modo, ninguna forma de mal podrá escapar de la intervención purificadora y salvadora de Dios. El mensaje que comunica el profeta a su pueblo no produce miedo, sino consolación y esperanza. No se trata de un castigo para los malvados, para que se conviertan en combustible para que aviven las llamas del infierno. No, de ninguna manera. El fuego que envía el Señor no destruye al ser humano, sino al mal que habita en cada uno. Los cristianos, a la luz de la Pascua, interpretamos estos textos aplicándolos a Jesús de Nazaret.
Él es el sol de justicia que brilla en el mundo y que nos inserta en la dinámica de un mundo nuevo. El día ardiente como un horno es el día de su muerte y de su resurrección. El fuego que destruirá todo el mal es el Espíritu que Jesús ha enviado, es su palabra, su evangelio, que ya ha comenzado a renovar la faz de la tierra. Ahora el mundo nuevo es el reino de Dios que está en medio de nosotros y que construimos en todo momento a lo largo de nuestra vida. La segunda lectura es de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 12. Pablo ofrece orientaciones frente a la segunda venida del Señor. De acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, Pablo tuvo que salir a toda prisa de Tesalónica para escapar de una trampa que le habían tendido los judíos de la ciudad. Esto no le permitió completar la catequesis, desarrollar y madurar suficientemente ciertas cuestiones de fe. Una de estas preguntas que preocupaba mucho a los tesalonicenses era la segunda venida del Señor. En esta comunidad había unos cristianos fanáticos que afirmaban haber tenido revelaciones y visiones de parte de Dios que les comunicaba que este mundo estaba por acabarse y que Jesús iba a regresar pronto. Algunos, creyendo estas cosas, pensaban que no valía la pena seguir trabajando y vivían a costa de los demás, metiéndose en todo e incluso poniendo en descrédito y ridículo a los creyentes. Esto hace que Pablo intervenga de la siguiente manera. Hermanos, ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho, pero quisimos darles un ejemplo para seguir. Cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. A esos les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. Algunos cristianos de Tesalónica, convencidos de la inminente venida del Señor, vivían en las nubes, descuidando sus deberes cotidianos. Solo les interesaba tener los brazos, los ojos y el corazón vueltos al cielo, esperando la venida gloriosa del Señor. Esta actitud se entiende mejor debido a la concepción de la antropología griega, según la cual el hombre debe vivir frente al mundo ideal y espiritual, huyendo en lo posible de lo terrenal y material. Desde esta perspectiva, el trabajo manual es degradante, no tiene ningún valor para la construcción de la persona y por tanto se debe evitar. Es en este contexto en el que Pablo recuerda a los tesalonicenses el ejemplo de su propia vida. Él nunca fue una carga para nadie, por el contrario, él y sus compañeros trabajaron y se fatigaron día y noche para no ser gravosos a nadie. La independencia económica es motivo de grande orgullo para el apóstol. A los ancianos de Éfeso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, les dice: no he codiciado la plata, ni el oro, ni los vestidos de nadie. Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Después de haber presentado el ejemplo de su propia vida, Pablo cita a los tesalonicenses un proverbio popular: el que no quiera trabajar, que no coma. En general, el tono de este pasaje es exigente, solemne y autoritario, porque está en juego algo fundamental: la armonía de la comunidad. Es que si en una comunidad hay parásitos que viven a expensas de los demás, la comunidad llegará rápidamente a una situación insostenible. Se rompe el equilibrio, surgen conflictos, acusaciones, divisiones, y la fraternidad se convierte en un ideal. Vivir en comunidad implica tener acceso a los recursos, pero también exige la responsabilidad de todos los miembros para que todos pongan sus dones al servicio de los hermanos y contribuyan a la construcción, al equilibrio y a la armonía de la misma comunidad.
En este sentido, mientras el cristiano espera la venida definitiva del Señor, no puede caer en la pereza, la complacencia, alejándose de los problemas del mundo. Por el contrario, si no trabaja, si no se pone a disposición de los hermanos con toda su capacidad, no colabora en la construcción del reino de Dios. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Jesús predice la catástrofe sobre Jerusalén. Nos encontramos dentro de los últimos capítulos del Evangelio de Lucas. Jesús ya ha concluido su viaje y se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Muy seguramente está con algunos de sus discípulos en el Monte de los Olivos, como lo precisa el Evangelio de Marcos. Desde allí se puede observar la majestuosidad del templo de Jerusalén y de toda la ciudad. Este templo fue construido por Herodes el Grande con un doble objetivo. Por una parte, agradar a la aristocracia sacerdotal, porque el templo que había sido construido por Salomón, destruido por los asirios y luego reconstruido por quienes volvieron del exilio, era muy pequeño y no tenía un buen aspecto. Por otra parte, también Herodes el Grande quería ganarse la simpatía del pueblo judío, que lo consideraba como un usurpador del poder, porque él no era judío, sino hijo de un idumeo y de una mujer nabatea. Este templo también se le conoce con el nombre de Segundo Templo, y su construcción comenzó en el año 19 a.C. y toda su ornamentación se concluyó en el año 65 después de Cristo. Su extensión es comparada con el terreno de 22 campos de fútbol. En esta obra se emplearon 100.000 obreros y hoy en día, al ver las piedras tan gigantes, uno se pregunta cómo pudieron construir semejante obra con los medios tecnológicos de la época. Los arqueólogos de Israel sostenían que las maravillas del mundo no eran 7 sino 9, porque había que adicionar el templo de Jerusalén y su santuario, dos obras totalmente distintas, porque no obstante el santuario quedara dentro del templo como el lugar más importante, se contaba como otra maravilla en sí mismo. El santuario fue construido durante 1 año y medio por 1.000 sacerdotes, porque Herodes no quería que aquellas piedras fueran tocadas por manos impuras. Este era el lugar más sagrado donde se encontraba la menorá, es decir, el candelabro de los 7 brazos, el altar para ofrecer el incienso al Señor, donde entró Zacarías cuando recibió la revelación de que tendría un hijo con su esposa Elizabeth y que se llamaría Juan. Se pensaba que el santuario era el lugar donde habitaba la gloria del Señor. Todas las construcciones del templo eran de una belleza extraordinaria. Se destaca, por ejemplo, el pórtico regio, que con sus columnas cada una medía 8 metros y todos los adornos eran de una belleza espectacular. También la puerta dorada, que estaba toda recubierta de oro. Flavio Josefo, el historiador, dice que el oro que recubría a esta puerta tenía el espesor de una moneda. Ahora bien, el templo no era majestuoso solamente por su arquitectura, sino también por las ceremonias y liturgias que se desarrollaban allí. La música, los cantos, el sonido de las trompetas, las oraciones, el humo de los sacrificios y de los holocaustos que salía desde el altar. En tiempos de Jesús se decía que quien no había visto la espléndida Jerusalén no había visto la belleza, y que quien no había visto el santuario no había visto la magnificencia. Es por esto por lo que todo israelita deseaba viajar al menos una vez en la vida a Jerusalén, en primer lugar para ver el rostro de Dios y también para contemplar la construcción del templo. Un día Jesús se encontraba con un grupo de personas observando esta construcción, cuando alguno le dirige la palabra para decirle: «¡Mira qué belleza!». Veamos cómo reacciona Jesús. A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo: «Llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra». Le preguntaron: «Maestro,
¿Cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que está para suceder? La afirmación que hace Jesús no solamente debió haber dejado estupefactos a los presentes, sino que también los debió haber escandalizado, porque todos pensaban que el santuario, que era la morada del Señor, era indestructible. Entonces pensarían que Jesús estaba dudando del poder de Dios, que no era capaz de proteger su propia casa. Por otra parte, recordemos que un día Jesús, contemplando la ciudad de Jerusalén, lloró, porque el pueblo había rechazado el Evangelio. Este hecho influía para que la ciudad tuviera un final dramático. Es que si hubieran acogido la palabra de Jesús para construir un mundo nuevo y un hombre nuevo, donde reinara la fraternidad y el servicio recíproco, las cosas habrían sido distintas. Pero el mundo antiguo, codicioso del poder, con la lógica de someter al más débil, decretó su propia ruina. Justamente unos 40 años más tarde llega el ejército romano comandado por Tito, rodea la ciudad y justamente el 30 de agosto del año 70 destruyen el templo. En Roma, junto al Coliseo por la Vía Sacra, se encuentra el Arco de Tito, donde se puede contemplar en alto relieve la conmemoración de la destrucción de Jerusalén. Allí aparecen soldados romanos entrando triunfantes a Roma y llevando objetos del templo como la menorá, es decir, el candelabro de los 7 brazos. Quienes están con Jesús en el Monte de los Olivos preguntan estupefactos ¿cuándo sucederán estas cosas? Pero él no responde porque sinceramente no lo sabe. Jesús nunca es un adivino. A él lo que le interesa es indicar a sus discípulos cómo deberán comportarse frente a este acontecimiento dramático. Ahora bien, cuando Lucas escribe su evangelio por el año 80, ya estaban las ruinas del templo. Por tanto, el evangelista interpreta este hecho para dar un mensaje a los cristianos de sus comunidades. Veamos de qué mensaje se trata. El culto que se desarrollaba en el templo de Jerusalén se basaba en ofrecer sacrificios para pedir bendiciones y favores de Dios. De este tipo de culto y de esta manera de relacionarse con Dios, Jesús no quería que permaneciera piedra sobre piedra, porque el Dios de Jesús ofrece sus favores a todos sus hijos sin discriminación alguna, a justos y pecadores sin recibir nada a cambio, porque simplemente su amor es totalmente gratuito. Por tanto, la destrucción del templo material se leía como un paso del antiguo templo al nuevo templo del cual había hablado Jesús. Pero antes de seguir adelante, veamos un detalle. En el túnel del muro occidental o muro de las lamentaciones se encuentra una piedra que, según los sabios del Talmud, fue a partir de esta roca que Dios creó el mundo, siendo ella la primera parte de la tierra en existir. Este es el lugar más sagrado del judaísmo. Hacia lo alto, esta roca llegaba al Santo Santorum, o el lugar más santo, donde el sacerdote, el día de la fiesta del Yom Kippur, o día de la expiación, derramaba la sangre de los sacrificios para recibir el perdón de los pecados del pueblo. Esta piedra es conocida con el nombre de piedra angular, en hebreo Eben HaChistiyah, y como es considerado el lugar más santo, todos los hebreos rezan en dirección hacia ella. Por eso también el Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado por estar cerca a esta piedra. Ahora bien, si el templo material que había sido construido sobre esta piedra angular fue destruido, los cristianos comprendieron que esta piedra ha dejado el puesto a otra piedra angular que Dios puso el día de Pascua. Es Jesús la nueva piedra angular, y sobre ella se construye un nuevo templo, no material, sino con piedras vivas, que son los que dan su adhesión total a Cristo resucitado y a su evangelio. Como dice la primera carta de Pedro, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Ahora, los únicos sacrificios agradables a Dios son las obras de amor. Y a continuación Jesús ofrece dos indicaciones para vivir el paso del antiguo templo al nuevo. Veamos la primera indicación. Jesús respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy. Ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Como todos esperaban el nacimiento de un mundo nuevo y de un hombre nuevo, entonces corrían el peligro de ser engañados por falsos mesías. Muchos se presentaban en nombre de Jesús como salvadores y como elegidos del Señor. Incluso el último fue Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, derrotado por los romanos en el año 135 después de Cristo. Estos falsos mesías emplean la expresión yo soy, que tiene relación con el libro del Éxodo capítulo 3, cuando Dios se presenta a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Estos falsos profetas se presentan como una divinidad, dispuestos a salvar, pero engañan. Hoy es igual. Pensemos en las ideologías de los partidos políticos que se presentan ofreciendo un mundo nuevo, pero terminan siendo diabólicas porque deshumanizan. Y sus seguidores se convierten en cómplices de sus proyectos. Otro falso mesías de hoy es la misma ciencia y la tecnología, que por una parte aportan mucho, pero por otra parte se emplean en contra del mismo hombre para destruirlo. Pensemos en las guerras biológicas y el armamentismo. Incluso otros mesías son una serie de novedades en varios aspectos de la vida que van claramente en contravía con el Evangelio. Jesús dice: pongan mucha atención porque los pueden engañar diciendo que ya es el fin del tiempo. Pero el texto griego no utiliza la palabra cronos, que indica el tiempo del calendario, sino kairos, que es un momento bueno, oportuno para cambiar las cosas. Pero estos cambios no son buenos cuando presentan unos valores totalmente distintos a los del Evangelio. Ahora escuchemos la segunda indicación que propone Jesús. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversas regiones, habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Aquí Jesús utiliza un lenguaje que llamamos apocalíptico, que no es sinónimo de catastrófico. Apocalipsis quiere decir alejarse de aquello que se esconde y que no deja ver las cosas. Por eso significa revelación. El lenguaje apocalíptico se utiliza para animar y dar esperanza, no para asustar. Jesús quiere que quitemos el velo que impide ver nuestra historia y que la veamos con los ojos de Dios. Todos estos hechos que se presentan como terrificantes y catastróficos no son nada nuevo. Los vemos hoy con nuestros propios ojos. Guerras, carestías, hambre, pestes, etc. Esto es lo que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. El problema es caer en el desánimo y pensar que frente a todo esto no hay nada que hacer sino cruzarnos de brazos y resignarnos porque esto nunca cambiará. Pensar así y pensar que el mundo nuevo propuesto por Jesús es una utopía, algo ideal, esa es la victoria del maligno y esto es lo que Jesús quiere evitar. Estos sufrimientos por los que pasamos no son los dolores para morir, sino los dolores para un parto, para un nuevo nacimiento. Por tanto, la invitación es a no desanimarnos, a tener valor y también a involucrarnos en el proyecto de la construcción del nuevo reino. Y como dice el texto de Lucas más adelante, hay que levantar la cabeza porque la liberación está cerca. Sin embargo, el mundo antiguo no quiere perder su batalla, no se resigna a desaparecer, por tanto se vuelve agresivo contra quienes lo quieren acabar. Escuchemos. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán,
Los llevarán a las sinagogas y a las cárceles. Los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre. Y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados. Y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un pelo de su cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Cuando uno hace una elección en la vida, sabe que tiene consecuencias positivas y negativas. Si se toma la decisión de seguir a Cristo, hay que contar con las persecuciones, inevitablemente. Él nunca ilusionó a sus discípulos con una vida fácil, con ovaciones y aplausos. Todo lo contrario. Camino al Calvario dijo: si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? La persecución ocurre porque el mundo antiguo no se resigna a desaparecer. Jesús cuestionó la institución religiosa presentando un nuevo rostro de Dios y le tiraron piedras. Los discípulos no pueden esperar algo mejor. Jesús cuestionó la economía del Imperio Romano basada en la esclavitud y propuso la fraternidad universal. Esto le causó serias persecuciones. A los discípulos les dijo: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Una vez un obispo de Occidente visita a un obispo de Oriente que vivía en medio de las persecuciones y le pregunta: ¿cómo hacen ustedes para vivir en medio de esta situación tan difícil? Y él respondió: eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo hacen ustedes en Occidente para vivir como cristianos sin ser perseguidos? Ahora Jesús explica cómo el discípulo se debe comportar ante la persecución, porque es una buena ocasión para dar testimonio del Evangelio. Es que uno no demuestra serenidad cuando está escuchando una bella música sentado en un sillón, sino en la calle cuando alguien lanza una ofensa. La reacción serena es no reaccionar ante la ofensa. Una persona demuestra ser generosa cuando está delante de un necesitado, y así sucesivamente. Jesús dice: la persecución se presenta como la oportunidad para que el discípulo pueda amar al enemigo haciéndole el bien. El discípulo nunca puede echar mano de la venganza, ni siquiera puede utilizar la ley del talión. Por el contrario, si alguien es golpeado en la mejilla derecha, debe presentar la izquierda. Si le quitan la capa, debe entregar también la túnica. Y si un soldado romano lo obliga a que le ayude con su equipaje por 1 kilómetro, tendrá que acompañarlo 2. Así es como se puede dar inicio al mundo nuevo. Jesús pide no preparar la defensa ante los tribunales, porque al prepararla es posible que se tomen como referente los criterios de este mundo y estarían hablando el mismo lenguaje de sus adversarios. Los discípulos de Jesús en todo momento deberán dejarse guiar por los criterios del amor. Esta es la voz del Espíritu que pone en boca de ellos palabras de amor, paz, esperanza y nada de agresividad o de venganza. El adversario tiene que entender que el discípulo quiere amar y no vencer y dominar. En otras palabras, el discípulo es como un cordero en medio de lobos. Jesús dice que serán traicionados por los padres, familiares, parientes y amigos. Aquí el evangelista hace referencia a una ley del capítulo 13 del libro del Deuteronomio que dice que cuando alguien abandone la fe en Dios para adorar a los ídolos, esta persona debe morir y los familiares no tendrán piedad de él. Naturalmente que esto no se cumplía materialmente, sino es una forma para indicar lo grave que era abandonar a Dios para adorar a los dioses paganos. Y Jesús dice que sus discípulos se encontrarán en la situación de ser aislados
por su propia familia, por sus amigos, que los deja la familia incluso sin el derecho a la herencia. Por otra parte, Jesús dice que sus discípulos serán odiados a causa de su nombre. Si un discípulo llama loco al que acumula desmesuradamente los bienes, éste lo odiará. Si un discípulo dice a la persona disoluta que se está deshumanizando, lo aborrecerá. Es como cuando se escucha decir de manera cínica que la corrupción no se puede acabar porque nadie puede salir de este círculo. Simplemente se tiene miedo a la persecución y a seguir los criterios del Evangelio. Finalmente, Jesús infunde un valor y una esperanza inmensa en sus discípulos. Así sufran la persecución, ellos deben tener presente que absolutamente nadie les puede hacer nada, porque ni siquiera un cabello de su cabeza se perderá. Jesús invita a perseverar en medio de las persecuciones. Pueda que quiten la vida biológica, pero la psique, la vida que Dios ha dado, nadie la tocará. Incluso ella crece cuando se ama al enemigo. Les deseo un feliz domingo.